1970. Historia que se escucha. Futuro que se ve. Aquí comienza La Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Justo, mirá, iba a hablar de más, porque iba a decir que iba a pasar a paritarias el tema de que arranco el programa unos segundos antes. No sé cuánto se cotiza el segundo. Pero no, justo cuando Angie tiene una habilidad con esto, como me tapa la boca. Por eso. 12 en punto del mediodía. Exactamente, iniciando una nueva emisión. Te voy a salir al aire, porque tanto que me carajeas por afuera. Estamos iniciando una nueva emisión de La Gota, aquí por AM 570, la radio Prócer Belgrano. Y... ¿por dónde arranco, che? Primero quiero decir que estoy muy preocupado porque me descuidé y me creció la barbilla. Y estoy preocupado porque si bien venimos creciendo en nuestras visiones en YouTube y en nuestro canal y todo lo demás, ver esta jeta así sin el lifting que merece y que necesita se complica muchísimo. Entonces, tendría que hacer una producción general, llamar a una nueva maquilladora y todo eso, a un nuevo maquillador, pero veremos de qué manera lo logramos conseguir. Peor está Rosalía, que parece que continúa cancelando. ¿Cómo se comió la curva? Se le escapó la tortuga a Rosalía. No conozco no quiero decir una mala palabra, una 3 puntos suspensivos canción de Rosalía, pero no me interesa tampoco conocerla, está cancelada para mí. Antes de mandó ese video ahí o lo replicó contra Argentina, una verdadera pena. Nada, todo lo contrario hizo María Becerra en Barcelona. Ahora vamos a pasar un poquito de lo que se vivió en un show de ella en territorio de nuestra primera madre patria. Quería decir que dentro de todo la movilización del día de ayer ocurrió sin que hubiera grandes inconvenientes. También es cierto que la convocatoria no logró ser lo masiva que por ahí se esperaba, pero me parece un muy buen precedente en relación a establecer una línea de visualización de situaciones que hoy por hoy desbordan lo que tiene que ver con la economía de las pequeñas y medianas empresas, del mercado interno, de todos aquellos que están afincados dentro del territorio nacional, ni que hablar en el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país. Hoy hubo nuevos datos en el que lo vamos a compartir más tarde. Después cambiame este canal de noticias que me quedó ahí en el coso. Mirá que si seré que me molesta esto, que me distraigo para cambiarlo. Pero bueno, después vamos a desarrollarlo este tema, porque no una caída muy fuerte, del 5%, 0,5% de lo que tiene que ver con la producción mes-mayo, que está marcando una caída continua. Y esto significa cierre de empresas, localidades enteras que pierden la posibilidad de funcionar como corresponde. Y en la concentración de ciertas áreas de la economía exclusivamente, que además no son necesariamente las que generan más empleo. Esto obviamente que está preocupando al gobierno nacional. No era la idea avanzar con este tema primero, lo vamos a desarrollar mucho más en el transcurrir de la edición de hoy de La Gota. Y por eso salió en tándem el ministro de Economía, el Toto Caputo, y José Luis Daza, JL Daza,
el viceministro de Economía en tándem salieron a fijar posición en el día de ayer. Hoy vamos a compartir, si todo sale según lo esperado, alguna de sus expresiones. Pero me quiero detener todavía, y probablemente lo continuemos, porque me parece que la instalación del tema de la malvinización hay que seguir avanzándola. El tema de hasta qué punto respetamos, ejercemos nuestra soberanía y nuestra independencia, ¿no? Y entonces quiero compartir con ustedes una entrevista. Ian Wells es la periodista británica de la BBC de Londres, que le hace la entrevista al al máximo representante de la administración libertaria, a minutos de asumir el sillón de Rivadavia, el sillón del presidente que hizo el primer empréstito, la primer gran deuda argentina impagable, justamente con el gobierno británico. Mirá vos, ¿no? Cuántas casualidades, causalidades y coincidencias. Y aquí está muy claro, ¿no? La postura del máximo representante de la política de nuestro país, que es quien ejerce la primera presidencia cuando se refiere a Malvinas. A ver si lo tenemos. Do you consider the Malvinas to belong to Argentina? Pausa. No. Why not? Ponemos una pausa. Porque hay muchos que pueden estar viéndolo por stream y otros no. Es bastante simple igual. Le está preguntando, ¿usted considera que las Malvinas pertenecen a la Argentina? Y el presidente contesta, no. Por eso la periodista repregunta, ¿why not? ¿Por qué no? ¿Sí? A ver, poné. ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está... Ponemos otra pausa. No me quiero poner muy en psicologista. Ese terreno, dice, ese terreno. ¿Está bien? No, después, rápido, obvio, como responde a una figura que maneja estas estructuras, ¿no? Ese territorio. Pero primero le sale este terreno. Dale, seguí. Tiene todo el derecho de hacer lo que quiera en sus islas. Inglaterra hace sus operaciones acorde a las reglas internacionales. Pausa. Entonces, tiene todo el derecho a hacer lo que quiera en sus islas. Es una postura, ¿eh? Es una postura. ¿Qué quiero decir? Ganó la guerra en el conflicto de Malvinas. Y entonces aquí lo que hay es una argumentación de los derechos del enemigo, que hoy por hoy puede ser un aliado en algunas cuestiones. Quizás ni con Inglaterra nos podemos aliar en, qué sé yo, no sé, alguna cuestión que tenga que ver con la explotación del carbón, por decir, o el desarrollo de determinado raza equina. Ponele, que quizás suceda. Pero a lo que voy es que está mencionando sobre las Malvinas argentinas. En este momento, el máximo representante de la política argentina, o sea, el que ejerce la presidencia de nuestro país, el titular de la administración libertaria que está al frente del gobierno nacional, dice que son las Falkland. O sea, el subtitulado es... Si yo fuera la tituladora de BBC, esta nota, que fue, ya te digo, metafóricamente, a minutos de ejercer la presidencia. Yo pondría, el presidente argentino reconoce la Falkland en vez de la Malvinas. Pone seguir, dale, a ver. Punto de reglas internacionales para moverse dentro de estos eventos y lo están respetando, ¿por qué, digamos, debería ser cuestionado? ¿Por qué debería ser cuestionado? Pará, antes que haga la pregunta la periodista inglesa. ¿Por qué debería ser cuestionado? Dice. El tema no es que sea cuestionado, hoy me voy a ir carajo con el tiempo. El tema no es que sea cuestionado. El tema, a ver, claro, si el territorio es tuyo,
Vos podés ejercer la explotación de ese territorio y aledaños. El tema es que acá hay una colonización. Acá los que viven en Malvinas son colonos, son kelpers. Y esto lo define, no lo dice Edgardo Chini desde La Gota, ni lo dice el máximo referente de la malvinización de nuestro país, ni quienes flamean el trapo, más allá que a Montoliva no le guste, de las Malvinas son argentinas. Lo dice la ONU. La ONU dice y reconoce tanto el conflicto que por goleada obliga a Gran Bretaña a seguir negociando la soberanía de nuestro país después de la guerra para acá. Solamente 3 países y algunos que andan dando vuelta y fluctúan, pero que no llegan a 5. Y esos 3 países son Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Son los 3 países que votan en contra de que Argentina discuta. Quizás esto empiece a cambiar en algún momento. Pero ahora uno escuchando al titular del gobierno nacional diciendo esto, dice, bueno, capaz que la Argentina se suma como cuarto. Y ya no hay que obligar a Gran Bretaña a negociar la soberanía de nuestro país, según la propia Argentina. A ver, dale un poquito más. Is legitimate. Obvio, porque todavía no ha habido una condena formal como, digamos, se hacen este tipo de cosas. So you are not going to claim sovereignty over the islands? Ahí va, déjame acá. Entonces, ¿usted entiende que no hay que seguir reclamando la soberanía de las islas? Te digo que es un inglés bastante sencillo, por eso te lo puedo... Esto es lo que le dice la periodista. Porque le dice que en realidad, y acá hay una cuestión que es muy discutible, que no hay ninguna cuestión internacional que diga que obligue, y no es así. La están obligando a Gran Bretaña a negociar. No es que se fija el poder internacional. Fíjate que pocos argumentos tiene Gran Bretaña para seguir exigiendo la soberanía de nuestras islas, que hasta la ONU dice, por lo menos dice, sentate a negociar. Estás obligado a sentarte a negociar. Entonces sí, te digo que sí hay presentaciones internacionales que dicen lo contrario que lo que está diciendo el máximo titular de la administración libertaria que ejerce el gobierno en estos momentos. Seguí, a ver. Es un tema que, mientras que se respeten los lineamientos internacionales sobre los cuales está operando, uno no tiene por qué nada de decir. Bien, hasta ahí, está bien, ya es suficiente. Uno no tiene nada para decir mientras se respeten los tratados internacionales. Los tratados internacionales no se respetan porque la ONU obliga a la Gran Bretaña a negociar con nuestro país la soberanía. Que esta gestión no esté usufructuando esta cuestión y que otras gestiones lo hayan hecho mal, fuera de foco, otros mandándole ositos peluches a los kelper, o estableciendo relaciones carnales, o que se haya desarrollado la guerra de Malvinas decidida por un milico que salía a gritar del balcón después de tomarse una botella de whisky inglés, no significa que las Malvinas no sean argentinas. ¿Estamos? Las Malvinas son argentinas. ¿Podemos ejercer esa argentinidad en las Malvinas? No lo estamos pudiendo hacer. No lo estamos pudiendo hacer. Y voy a poner un poquito de música, porque hay un dúo, unos chicos, sabéis, que anduvieron por Londres y se les decidieron componer una cancioncita, interpretar una cancioncita hermosa sobre Malvinas. Esto es muy cortito, ojo que a Malvinas le falta la I después de la B corta. Las argentinas son a medio inglés. Las Malvinas son argentinas. Vamos a compartir, mientras corregimos el zócalo, ahí va. Qué rapidez. Una música muy suave. Nos presentamos en sociedad, presentamos a nuestro equipo de trabajo y seguimos aquí en La Gota, en la 570, en la Radio Prócer Belgrano. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes no es
nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Equipo de trabajo, siempre en estado de alerta. Angie Moreno, operación y botonitos. Santiago Quintana, supervisión técnica. Francisco Chini, arte, stream y redes. Guillermo Murphy, coordinación y producción en piso. Contactos para oyentes dispuestos a nadar contra las corrientes. 4535-5707. 4535-5700. Audios de WhatsApp 11 4027 6458. 12:16 en todo el país. Seguimos en La Gota, seguimos por la 570, seguimos por la radio Prócer Belgrano. 6 de agosto, 6 de agosto es la fecha para el tratamiento en el Senado de la Nación. Aquella normativa que no logró el quórum necesario mientras lo intentó hacer cuando todavía se desarrollaba el Mundial. Después del triunfo de Argentina contra Inglaterra y el trapo que no respetó. Te aguantamos en Monteoliva, Alejandra, esperábamos que detuvieras a Lo Celso. Vos tenías que ejercer tu voz de mando, no permitir que el plantel de nuestro país pelara el trapo de las Malvinas son argentinas. Bueno, ahí no pudiste, pero te bancamos igual, Monteoliva, olvídate. Después de esa situación se intentó tratar en el Congreso de la Nación, en la Cámara Alta, en el Senado, el tema de la extranjerización de tierras y finalmente sí logró quórum, pero no se logró aprobar como quería el oficialismo. Entonces se ha postergado. Veremos qué ocurre el 6 de agosto. Aparentemente habría una gran movilización nacional y que tendría un foco muy fuerte en el Congreso de la Nación, aquí en nuestro queridísimo barrio del Congreso, para frenar justamente la aprobación de esta ley que libera, nos abrimos de cuerpo entero a que nos introduzcan los capitales y todo lo que deseen, sin ninguna situación previa de control ni sanitario ni nada, que vengan, dale, no le presentamos batalla, al revés, ¿no? Vengan, estamos abiertos incluso en nuestras fronteras. Bueno, esta es la idea, lo estoy medio haciendo una metáfora, pero no tanto. Mientras tanto sigue la discusión esta, ¿no? Sobre el tema de la antiargentinidad. Parece que se está, por suerte, bajando un poco los decibeles. Sí empezó a dialogarse con España. Hay muchos que están diciendo que se arrepienten. Ni hablar Rosalía, que le están suspendiendo shows aquí en la Argentina en su gira que venía prontamente. Y hubo una actitud de María Becerra allí en Barcelona. Es muy cortito, tenemos ahí durante un show de María Becerra, apela a la bandera argentina, lo hace en un show en Barcelona, con delante de los catalanes, probablemente también con mucha presencia de público de nuestro país. Un dato que podría haber quedado al pasar, recordemos que Becerra fue quien cantó el himno nacional en la final del último mundial, cuando justamente Argentina
enfrentaba a España. Y hoy es el día del trovador, aquello de Martín Fierro. Hoy me pongo a cantar al compás de la vihuela, no de la viruela, al compás de la vihuela. Muchos decían de la viruela, pero ¿saben por qué? No por, digamos, justificarlo. Pero no sé si está tan cómodo cantar al compás de la viruela. Pero el tema es que la viruela... Bueno, ahora vamos a hablar del tema de las enfermedades que supuestamente estaban erradicadas en nuestro país, pero que están volviendo. En aquel tiempo la viruela estaba ocasionando estragos en nuestro país. Entonces, bueno, se hacía una asociación, también media temporal. Pero no, es al compás de la viruela, que no es más ni menos que un formato de guitarra, decía Martín Fierro. Yo te diría que es como el payador legendario a través de la literatura. Pero después lo tenés a Cafrune, lo tenés a Larralde y obviamente muchísimos más. Nosotros ahora renovamos los payadores y en este caso venimos compartiendo ayer a Lali Espósito, disparados por lo de María Becerra en el Mundial desarrollado en el norte de la América. Y ahora vamos con Nicky Nicole con Venganza. Y ya volvemos. Metiste mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá. Vamos a ver qué decir. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente. Quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado. Iban a decir ok, entonces ¿qué le había pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue que le pasó? Quise todo esto, ella misma lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba. ¿Te parece normal perseguirme en la madrugada? Esto es por mí y por todas. Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar que poco a poco te mueras. Ahora te vas y comienzo a transpirar más humedad. 12:22, seguimos aquí en La Gota, seguimos por la radio Prócer Belgrano, seguimos aquí haciéndote la compañía que corresponde, invitarte a seguir estando en estado de alerta permanente, este laburo extra que implica ser argentinos, ¿no? Y tenemos la oportunidad de dialogar. Recién te hablaba un poco en chiste y no tanto sobre la situación de los payadores. Hoy se conmemora el Día del Payador. Te mencionaba aquellos viejos payadores y no tan viejos también, ¿no? Larralde, Cafrune. Nosotros estamos hoy por hoy tomando los más nuevos, los más modernos, los más jóvenes payadores. Pero traíamos a cuento a Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, y algunos decían de la viruela. Y tenía que ver con enfermedades, virus, pandemias, que no estaban erradicadas en la Argentina, que se intentaba empezar a enfrentarlas, ¿no? Muchas veces incluso traídas por el propio imperio español, ¿no? Hacia los pueblos originarios que vivían aquí en la América, que vivían aquí supuestamente en las Indias.
Ahora, lamentablemente, tenemos algunos datos extremadamente preocupantes en lo que refiere al incremento, por ejemplo, en el caso de sífilis. Por ejemplo, en el caso de sífilis. Una enfermedad, obviamente, que tiene que ver con las relaciones sexuales. Vamos a enterarnos mucho más de esto. Tengo los primeros datos y ahora los vamos a checar. Según el último boletín epidemiológico nacional, se habla de 25.080 casos en la población en general, lo que está duplicando la media histórica, que estaba justamente en el orden de los 11.200 aproximadamente. Algo parecido se marcó durante la última historia en nuestro país, pero bueno, se la puede dar como erradicada de alguna manera. Y paralelamente el incremento puntual, ¿no? Por ejemplo, en personas gestantes. Así que me parece un tema interesante para irle a fondo. Estamos en comunicación con la doctora Gabriela Piovano. Ella es terapista intensivista, es comunicadora popular. No sé por qué pusieron eso, pero... Ah, mirá, te gusta que te reciban con aplausos. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Lo que pasa es que la gente de ahí ya sabe que yo anuncio y recibo a los invitados gritoneando, y entonces digo, la doctora Gabriela Piovano. Ah, a lo Mirta Legrand, digamos, a lo Moria Kazan. A los aplausos, a los Susana Jiménez. A los Susana Jiménez, ahí va. ¿Y esto qué lo tenés pautado con Angie, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Lo tenés pautado acá con Angie Moreno, que es lo que nos está operando? Por supuesto, querido, porque yo ahí los días martes o viernes, durante comunas, tengo un micro que se llama La Medicina de Piovano. Sí. Amén de que Angie ya me operó en radiográfica muchos años haciendo Por las Dudas. Mirá vos. O sea que yo estaba acá casi que estoy como invitado. Yo tengo un recorrido, recorrido radial muy grande. Sí, aparte te llaman la comunicadora del pueblo, comunicadora popular, la infectóloga del pueblo. La infectóloga del pueblo. Exacto. Sí, y eso tiene que ver con tu pelea contra los antivacunas. No, eso tiene que ver con que yo desde hace muchos años dentro del Hospital Muñiz trabajé muy a favor de los pacientes y las personas con VIH y sobre todo de la comunidad LGBTQI+. Sí. Y, por ejemplo, el hecho de empezar los tratamientos. Bueno, primero impulsar que los pacientes HIV con SIDA sean recibidos en la terapia intensiva, ¿no? Porque lamentablemente cuando esto empezó, y también te tengo que reconocer que aún hoy pasa, que hay un prejuicio todavía muy grande con respecto a esta condición, y muchas veces los pacientes no son pasados a terapia. O sea, inicialmente inclusive se admitía que no tenían criterio de ingreso a terapia. O sea, gente joven no entraba a terapia porque se decía que hiciera lo que hiciera se iba a morir, entonces al pedo pasarlo a terapia intensiva, ¿no? Así que bueno, eso yo trabajé con el número 1 de HIV en la Argentina, que es el doctor Benetucci, en el Hospital Muñiz, y bueno, lo vi cómo trabajaba con los pacientes que justamente tenían criterio de terapia pero no eran recibidos, y bueno, y aprendí que si zafábamos la intercurrencia, el paciente accedía a un tratamiento, podía revertir directamente su cuadro de SIDA, mejorar y recuperar su salud. Y entonces, bueno, empecé a bregar por el hecho de que se pasaran a terapia a los pacientes. Después empecé a bregar por el reconocimiento de la autopercepción de género para las personas trans, para ser nombradas como se autopercibían y con el nombre que se nombraban. Y bueno, y todo eso me dio para que la periodista Adriana Carrasco de Página 12 en el suplemento Soy me pusiera como la infectóloga del pueblo. Así que después también estuvo, no, por supuesto, lo de la pandemia, pero es algo que Piovano viene haciendo hace muchos años, nada más que a través de la pandemia se masificó el conocimiento de mi persona, ¿no? No, me quedé colgado con el tema del HIV. Quizás generacionalmente tengamos un grupo etario parecido.
El tema del Hospital Muniz, la verdad que sí lo vivencié fuertemente en lo personal. Fue muy particular cómo fue creciendo en su momento cuando un solo pabellón recibía el HIV y se lo aislaba. Claro. Y después esto en realidad fue aumentando hasta casi copar prácticamente Totalmente. lo que fue el Hospital Muchilla allá por los años 80. Tengo muchos amigos que justamente pasaron por allí y muchos de ellos no pudieron volver a salir. Cuando se empezó con aquella ZT, seguramente te acordás, Sí. y después un cóctel mayor, también el tema de cómo se trabajó por la posibilidad de que en la gestación no se contagiara el virus. Claro. Las barbaridades que vos decís que se decían en una primera etapa por aquello de Rod Hudson y demás, de la peste rosa. Y entonces, con lo que mencionaste, me quedó como haciendo un homenaje a todos aquellos jóvenes que, además, la intención de trabajar con los preservativos era un corte. Vivíamos el final de la dictadura, el principio de la democracia, los jóvenes, y además de toda la pérdida de derechos que teníamos y de expresión, se sumaba además las dificultades para acceder al desarrollo de nuestra sexualidad, algo que obviamente también persiguió la dictadura cívico-militar. Y recuerdo incluso, ya un tiempo después, el fallecimiento de Freddie Mercury. No lo recuerdo, lo tengo totalmente vivo. El fallecimiento de Freddie Mercury y la sensación de que todavía, si Freddie Mercury fallecía por HIV, todavía estábamos muy lejos de encontrar la cura. Hoy por hoy hay tantas coberturas, pero aún así todavía hay mucho por hacer, y como decís vos, se continúa este tema de aislarlos y de tenerlos por separado. Y el tema esto que vos planteás también, y que pues la invitación de hoy, es el tema de otras enfermedades del tema sexual, como el caso de sífilis y su aumento, y el peligro que implica no ejercer la prevención, por ejemplo, desde la educación, ¿no? Claro, mira, el tema, para redondearte lo que estabas diciendo recién, falta un aditamento que fue la adicción a la cocaína, que fue algo muy fuerte que se metió también desde el poder para que justamente esa generación que venía muy movilizada por Malvinas y muy movilizada por la recuperación de la democracia, y que Alfonsín los cagó porque siguió con el plan del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, año 85 surge un brote de uso de cocaína endovenosa, compartiéndose, digamos, las jeringas, y de ahí te arrastra un montón de gente que también quedó infectada. Te digo la verdad, ellos... te convoqué por otro tema, pero eso es un tema que lo conozco muchísimo, incluso después en la apertura del Hospital Fernández, que fue el hospital que abrió también sus puertas a partir de que el Hospital Muniz estaba ya desbordado en esta cuestión. Lo que vos planteás de... No, pasa que no fue así, perdóname. El Hospital Fernández empieza a recibir porque está Pedro Can, que arma la Fundación Huésped, que sí, bueno, termina siendo un boliche de salud que tiene, que le cobraba pero a el la Hospital gente, Fernández, pero como se el Hospital llamaba Fernández después labura muy bien, la gente creía que era gratis. El Hospital Fernández, no, por eso nos estamos metiendo en otras cosas y por ahí tenemos posturas distintas y recorridos diferentes. El Hospital Fernández después labura muy bien y me consta, porque otra vez... No, tenían 4 camas de No, yo te hablo del Hospital Fernández después de toda esta situación. El Hospital Fernández, el Hospital Fernández no tenía servicio de infectología. Después sí recupera su... Pero bueno, no importa, porque ¿sabes qué pasa? Eso forma parte de todo de lo que hablaste del tema de la cuestión intravenosa, lo de Alfonsín que engañó y todo eso, por eso, es decirlo demasiado rápido, decir Alfonsín nos engañó, ¿viste? Es decirlo demasiado rápido. No sé qué edad tenés vos, pero... Yo tengo 60. Bueno, yo estoy ahí pegadito, tengo un par más que vos, y el decir Alfonsín nos engañó demasiado rápido, no porque lo vayas a defender, Alfonsín, acá, es verdad que nos comimos la curva, aquella juventud, con el tema de la democracia, creímos que habíamos logrado la libertad que veníamos peleando, íbamos presos durante la dictadura militar. Y es verdad lo que hablas del tema de
de la cocaína también, y me consta porque una de las cuestiones del contagio se hacía justamente a través de la aplicación de las inyecciones. Pero bueno, dejémoslo acá porque si querés después lo debatimos largo y por ahí en un buen contrapunto de aquellos tiempos. Yo te convoqué y no sabía que vos tenías este recorrido y menos que lo tenías aquí en esta misma emisora. La producción te convocó. Yo quería hablar sobre el tema del crecimiento de los casos de sífilis, si te parece. Bien. Mirá, también ahí hay cuando decís que estaba erradicada, también hay un error. Ajá. Por ahí lo que se consiguió fue disminuir en algunos años los nacimientos de chicos con sífilis, porque cuando se hizo, sobre todo la asignación universal por embarazo, la contrapartida era que las mujeres hicieran el control prenatal, entonces ahí se detectaban los casos tempranamente y se trataban, entonces disminuyó el número de, por ejemplo, de recién nacidos con sífilis, cosa que cuando vino Macri siguió dando, digamos, ese beneficio, pero retiró la obligatoriedad de la contraprestación de los beneficiarios, que era acudir a estos controles, por lo cual otra vez se abandona esto y otra vez vuelven a aumentar los casos, por ejemplo, de sífilis y de HIV en neonatal. La sífilis hace muchos años que está, porque como es una enfermedad que no se... salvo en determinados momentos que puede hacer una expresión, por ejemplo, en la piel, ¿no es cierto?, aparecer alguna lesión que ahí te permite diagnosticarla, después la persona no tiene ningún estigma ni nada, y bueno, y tenemos una práctica sexual que generalmente es sin cuidado, porque sí, lo que pasó también cuando el HIV se empezó a tener un tratamiento efectivo, la comunidad homosexual, que era la que más empujaba el tema del uso del preservativo, también dejó de usarlo. Entonces, no solo la comunidad homosexual, mucho, ¿no? Y también, ¿sabes qué? También influyó mucho ahora también en el ámbito de los heterosexuales, las aplicaciones de citas, ¿no es cierto? Entonces ya como que eso incrementó más la ausencia de campañas, más la ausencia de entrega. Gabriela, vos decís el tema de la aplicación de cita porque se pueden pedir análisis previos y todo lo demás de que no lo tienen, entonces asumen una relación sin cuidados. Vos para cuando vas a coger con alguien en una aplicación de cita, la idea es que te vas a encontrar para coger. Ya sí, no es como eso, antes no me que respondiste, la mujer para coger tenía que conocerte, tomar un café, llevarla a bailar. Sí, coger, garchar, fifar, digamos, lo que uno quiera decir. Coger, sí, garchar, fifar, sí. Ahora directamente, ¿quieres decir garchar? Bueno, la idea es que sí, pero pasa que si decís coger, viste que podés confundirlo con los españoles, que los españoles dicen coger para otra cosa. Dale, ¿vos sabés el origen de la palabra coger? Que te tomen. ¿Te acordás ¿sabés el origen de la palabra coger? ¿Te agarraron? ¿Te agarró tu novio? Bueno, la cuestión es como sea... algo que antes tenía cierta dificultad para concretarse, digamos, masivamente, porque obviamente que había gente que se encontraría heterosexuales, hombres y mujeres, y tendrían relaciones sin hacer todo ese otro ceremonial que existía. Pero ahora estas aplicaciones dieron masividad al acceso de encuentros donde está claro que lo que queremos hacer es tener relaciones sexuales. Sí, pero no me contestaste. Con el prejuicio de que si vos estás bien, no tenés nada. Y que si vos me decís, che, vamos a cuidarnos, quiere decir que tenés algo, entonces con vos no tengo nada. Bien. Y por supuesto tampoco se hacen análisis y seguro que tienen infección. Entonces, digamos... No, incluso los más jóvenes también, Gabriela. Los más jóvenes también, Hay encuestas que hablan que los chicos, muchos dicen que si lo haces una vez sin preservativo no pasa nada, digo, hay... Claro, bueno, por eso, escuchame, decían en la época de la pandemia que si te lavabas la boca con agua caliente no te contagiaba, ¿entendés? O sea, las pelotudeces infinitas que se dicen y que como la gente lamentablemente en este momento no tiene a mano... digamos, campañas donde realmente se clarifique, porque a veces hasta te pasa que tenés campañas en contra. Bueno, ¿no? La mayor campaña es ejercer la una campaña orquestada de antivacunismo. Entonces vos ahora tenés brotes de enfermedades que no tendrías que tener porque la gente tendría que estar vacunada y no lo está.
Sí, la mayor campaña tiene que ver con el ejercicio justamente de la educación sexual en los ámbitos educativos, cosa que también lamentablemente se está abandonando fuertemente, ¿no? La última, Gabriela, ¿pensás que esto vino para quedarse o que va a haber un punto de inflexión y vamos a poder volver a un mejor enfrentamiento a este tipo de resurgimiento de enfermedades? Mira, el tema es que lamentablemente estamos como antes de que sucediera el SIDA, que por qué motivó, digamos, movimientos tan fuertes de lucha por los derechos, en principio de acceso a la medicación, que era muy cara y que había que tomarla de por vida, entonces se presionó y de ahí se generó el Plan Nacional de SIDA. En este momento ves que hay toda una población que está siendo afectada, pero que no ve que tiene que unirse para gestionar esto. Yo creo que esto va a cambiar el día que cambiemos de gobierno. Cuando vos cambies de gobierno y vuelvas a tener un gobierno que entiende que tiene que tener 16 vacunas provistas, que tiene que tener preservativos en los hospitales, que tiene que obligar a las obras sociales a entregar preservativos, a hacer los análisis que corresponden, a que haya campañas en la televisión, que se le pague a la gente para que acompañe hablando y estimulando al cuidado, va a seguir así, porque a lo sumo una persona dirá, che, la puta madre, me contagié, ahora me empiezo a cuidar, pero no es algo que sea dirigido por una política, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión está en la medida que vos tenés una fuerte campaña antivacuna y además no hay vacunas y además no accedes, bueno, obviamente te va a aparecer sarampión, te va a aparecer, ahora tenemos un brote de tos convulsa, sí, señora, ¿no? La misma gripe, y fíjate que en la Franja de Gaza el año pasado hubo un rebrote de poliomielitis, Sí, no, y aparte tuvo el caso también del hantavirus. Tuvo que parar de bombardear para ir a vacunar al enemigo. Mirá qué importante que es la poliomielitis. Bueno, ¿cómo se dejan de joder cuando se dan me cuenta tiraste muchos que... temas, Gabriela. Creo que hay que ejercer el tema político sin esperar que la cuestión partidaria se modifique. O sea, no, el tema del gobierno hay que forzar. Pero es así, es quien gobierna. Cuando vos tenías provisión de vacuna, había un gobierno. Bueno, hay que presionar al Ministerio de Educación, hay que presionar al Ministerio de Educación a través de políticas para que va a estar para siempre. No, el Garrahan va a estar mientras la estructura política que gobierna. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es ejercer justamente. No seguís peleando, pero lamentablemente la gente se fue, se perdieron 600 puestos porque se fueron, porque no se quedaron ni siquiera a pelear. Pero bueno, nada, eso es muy complejo, ¿viste? Porque acá por eso es muy complejo, por eso yo te pedía que fuéramos un poco más rigurosos con algunas afirmaciones, porque me traes Gaza, es demasiado. Gabriela, te mando un beso grande, que termine muy bien el día. Listo, bueno, y la próxima vez averiguar la doctora Gabriela Pirovano, terapista intensivista, pasó por aquí, por La Gota, por los 570. Quería decir que la palabra coger, así como si nos vamos a ir porque mencione la palabra así, traer a Gaza, me parece complicado, digo, es ustedes saben, nosotros venimos charlando sobre muchas de estas situaciones, no escapamos al bulto, pero ejercer esta cuestión de así muy demasiado facilista, estamos hablando de 50.000 fallecidos aproximadamente en Gaza, o sea, no estamos hablando de mencionar Gaza y cambiamos de tema, muchos de ellos niños, estamos hablando de situaciones extremadamente complejas que ha vivido y que sigue viviendo el mundo y nuestro país en particular. Disculpen si por ahí no fue la mejor entrevista y no pudimos cumplir el rol como correspondía del tema de ejercer la prevención, que esta es la idea, y por supuesto que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, y creo que está muy claro cómo lo ejercemos de estos micrófonos, pero es sacarse el problema de encima que decir que hay que esperar que cambie el gobierno. Por lo menos lo entiendo de esa forma. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que se gobierne en función de mejorar la atención de la educación, de la salud, entre otras cosas. Así que le voy a pedir a Angie que vayamos a un poco de música. Vamos a cambiar totalmente el clima aquí en la Gota. Creo que estamos yendo a Milo J o estoy perdido. Estamos yendo a Milo J. Bancado, seguido, producido por Bizarrap,
y su tema No Soy Eterno, hoy en el Día del Payador. Dale. Mi amor, solo pido paz mental porque estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar. Tu pasado oscuro me hace mal y juro que estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar. Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón. Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación. Me mentiste, baby. Yo estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Me mentiste, baby. Yo estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Sinceramente apaga el wifi, no quiero escucharte. En este estado no puedo contestar. Confío en usted, pero no es lo que no puedo ver y disocio de la realidad. No estoy tan loco, May, quiero entenderte, May, pero son las culpables de mi dudar al mirarte. Inseguridad por tu antes y tu ahora. Miro tu rostro y dudo si te conozco como yo pensaba. Tengo ese monstruo que me dice que hay otro enfrente de mi cara. Y también ese ángel que sabe en el fondo que vos no son malas. Pero está rara. Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón. Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación. Me mentiste, baby. Yo estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12, por Belgrano, AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Situación particular, nos cuenta Estado de Alerta, que se está viviendo en sectores de la producción y sectores del trabajo. El caso incluso que está uniendo a los frigoríficos y algunos sectores del campo. Hay un rechazo en bloque, te diría, contra algunas de las iniciativas de Sturzenegger para desfinanciar justamente el instituto que cuida el tema de la salubridad en la producción de carne vacuna, avícola y otras en nuestro país. También un avance y una compulsa que crece en el tema de la vialidad, el estado de las rutas, el lamentable estado de las rutas en nuestro país y el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto está provocando que se avance sobre un plan de privatización de las rutas argentinas y de provincialización. O sea, ahí estamos viendo algunas imágenes de algunas rutas en nuestro país que están en estado realmente lamentable. Las nacionales
y también las rutas provinciales, ¿no? Esto está haciendo que le estén trasladando, pero sin los fondos necesarios para recuperar la obra pública. Por supuesto que va a haber algunos sectores del campo privado que van a estar dispuestos a corregir para después pagarte el peaje, cobrarte el peaje, más peaje también para circular por rutas de nuestro país. Y con la renovación constante de los peajes, porque supuestamente habían venido en su momento para cumplir un tiempo, pero lo fueron renovando casi a la eternidad y además aumentando y además con estado de ruta que encima en muchos casos, no el actual que es un desastre en mucho territorio nacional, sino que en muchos casos ni siquiera hacían las tareas que correspondía. Incluso los tramos que unen rutas, que varias de esas son tramos provinciales que unen provincia, que no son rutas nacionales. Las rutas nacionales corren más de norte a sur que las provinciales que van más de este a oeste. Estas todavía están en peor estado y es la propia provincia también. Pero pasa que necesitan los fondos. Y el desfinanciamiento del orden de lo nacional y también del orden de lo provincial de estas áreas, con la expulsión de trabajadores, ¿no? Es un combo extremadamente explosivo. Hemos comentado varias veces la situación con accidentes agravados en muchas rutas y en muchos accesos. Todo un tema también desarrollado por estado de alerta. La caída de la actividad económica, te lo decíamos al principio del programa. Mayo nuevamente, hay una brecha que se está profundizando entre un sector muy pequeño de ganadores y un amplio sector de perdedores en las actuales políticas de empleo y de producción también. Y esto ha provocado la salida de la primera línea del Ministerio de Economía. Vamos a compartir primero una entrevista que mantuvo un colega, Eduardo Feynman, con José Luis Daza. Algunos colegas tienen la oportunidad de dialogar con libertarios, nosotros no lo tenemos, laburar con gente, con representantes del oficialismo. No digo que nos acepten un convite de la primera línea, ¿no? Pero por ahí conversar con nosotros legisladores y otros funcionarios. Bueno, están abiertos los micrófonos y están abiertos estos espacios para hacerlo. Fíjate lo que dice Daza en este diálogo, viceministro de Economía, con Eduardo Feynman. Va. El equilibrio macroeconómico que hemos creado va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir. Ya está en proceso, ya están los brotes verdes y somos conscientes, absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones. Para eso estamos, para eso es todo el esfuerzo, para eso, en cierta medida, por eso vine yo a la Argentina. Absolutamente, Eduardo. Sí, ahora, acaba de utilizar... decir, perdón, te pedí una pausa allí, porque acá Feynman puso una cara, lo que ellos que lo están viendo por stream, puso una cara cuando el viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo brotes verdes. Ahora lo va a mencionar por qué puso esa cara a Feynman en esta repregunta que le hace al viceministro de Economía. No me quiero perder, porque después me olvido, dijo, por eso vine a la Argentina, ¿no? Y hay una voz que se escucha por detrás de un idioma español un poco muy mezclado con el ejercicio de otros idiomas más de origen anglosajón. Pero sigamos escuchando el reportaje de Feynman a Daza, dale. Algo que no funcionó, brotes verdes. Eso durante el gobierno de Macri también se dijo y no funcionó. Ojo con eso. Bueno, muy bien. Déjame decirle una cosa. Yo personalmente no apoyé la política económica del gobierno del presidente Macri. El presidente Macri hizo muchas cosas bien, pero la verdad es que yo fui crítico justamente del presidente Macri porque no estaba de acuerdo con la política fiscal, etcétera, etcétera. Lo que sí estamos viendo, si cuando uno dice brotes verdes es una frase, es una simbología, podría haber usado Noso, lo que yo sí digo es que se están creando las bases, se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco que todavía no se ven. Los japoneses tienen que todavía no se ven, ¿eh? Dice, lo cortamos porque estamos muy
Estamos apreciando mucho el tiempo que nos queda y quiero compartir también al ministro de Economía. Sigue desarrollando esta teoría Daza. La verdad que esta parte de la entrevista que realiza Feynman, casi que si la tuvieras que editar no te saldría mejor. Porque Daza mencionó esta idea de que volvió al país para cumplir con este rol. Habló del tema de lo fiscal, que estaba en desacuerdo con la gestión de Macri, que justamente esto de no pagar muchas cosas que tienen que ver más con la cuestión social y demás, para abocarse a lo macro, que desde ahí fue de donde arrancó. Por supuesto que está bueno que se genere producción interna, por supuesto que está bueno que se genere producción para que permita exportación, esto nadie lo discute. El tema es cómo atendés a aquellos que se están quedando afuera, que son las grandes mayorías mientras tanto. Y habló de empresitas, desafortunado lo de Brotes Verdes. Un minutito creo que tenemos para compartir al mismísimo ministro de Economía, el Toto Caputo, que también salieron en tándem, ¿no? Ante estos datos que te estoy compartiendo, hablando de la situación referida otra vez al tema de saquen argentinos los dólares del colchón. Vos que tenés tantos dólares guardados, tantos dólares. ¿Sabés que más de la mitad de los argentinos nunca vieron un billete verde, un billete de dólar en la mano, nunca lo tuvieron de ningún valor? Esto hay que decírselo a muchas de las autoridades. A ver, escuchemos al ministro de Economía. El objetivo, como digo, es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros. Y la razón a nivel de, tanto para las personas como para el país, por lo que hacemos esto, es, primero porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio, digámoslo, porque los dólares pierden valor, aunque la gente crea que no, los dólares también pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación, entonces un dólar de hoy no compra lo mismo que un dólar de hace 20 años. A nivel de país tampoco nos sirve como país que la gente tenga los dólares debajo del colchón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca, necesitamos recaudar más. ¿Y cómo vamos a recaudar más? De dos maneras, formalizando la economía y creciendo. Esas son las dos formas en las que el fisco recauda. Bien, creo que hasta aquí quedó claro, estamos un poquito excedidos en el tiempo y por eso voy un poco a las apuradas, es un tema para desarrollar mucho más. De todas maneras, estas entrevistas las tenés si te interesa en distintas redes. Quiero marcar que aquí por detrás hay una construcción del orden de lo político partidario. Sí, aquí sí hay una construcción del orden de lo político partidario. De hecho, hay muchos empresarios, muchos incluso participaron en la movilización del día de ayer en favor del tema de la industria nacional, que están planteando de que si no hay una recuperación, esto no alcanza para una reelección del actual gobierno. O sea, están yendo al punto, están yendo al hueso de la discusión que se viene. La semana próxima vamos a analizar mucho más de lo político, mucho más de las estrategias de lo partidario, de todo lo que tiene que ver con las colectoras, de todo lo que tiene que ver con suspender las pasos, de todo lo que tiene que ver con el dinero que el Colo Santilli, te mando un saludo muy grande, Colo, hace mucho que no te veo por el barrio. Pueden venir los dos con Patito, que venían en mucha época ahí a la circunscripción 27, Saber, a Villapurredón, Urquiza, hace una vuelta, hace mucho que no te veo, ni a vos Colo, ni a vos Patito. Pero digo, ellos están armando también esta situación y la discusión en el ámbito del Congreso de la Nación para la aprobación de estas leyes rápidamente. Los empresarios están diciendo, con esto no te alcanza para la reelección. Fíjate vos dónde se está dando la disputa. Gente, nos estamos yendo, nos vamos con música, como siempre hacemos. Nos vamos con un temazo, una versión de Dillon, otro trovador de las nuevas generaciones, una canción maravillosa de Los Redondos, Indio Querido, Ángel de los Perdedores. A mí, si me llegan a encontrar, háganme acordar que me sigo buscando. Chao. La puta que feo que fuese